Si nosotros leemos Mateo 24, nos dice en el verso 4 y 5, nos habla acerca de cómo se levantará una nación contra nación y reino contra otro reino. Y entonces ahí empieza a marcar el Eterno acerca de este conflicto espiritual que existiría en los tiempos finales. Tal vez hace unos años atrás podíamos nosotros definir que habían naciones bien marcadas, bien delimitadas, por ser contrarias totalmente a lo que hoy como nosotros como pueblo podemos pensar o determinar una nación exactamente como un territorio enemigo. Pero hoy es más difícil de decir eso porque podemos ver grupos infiltrados o células infiltradas de diferentes grupos radicales en diferentes naciones del mundo y ya no se pueden limitar de esa manera. En este mismo pasaje, en los versos 12 al 14 nos dice, y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Y aquí el panorama que se presenta es como un ambiente eh, bien hostil, así como vemos también que hoy en día cualquiera que quiera llevar un mensaje del Evangelio del Reino, de la Besorá, va a ser realmente oprimido, va a ser perseguido porque este mensaje del reino es contrario a lo que está establecido en las naciones hoy en día por todo lugar. Pero es importante que entendamos que el mensaje del retorno de Mashiach tiene que ser predicado a pesar de toda resistencia que hoy pueda existir. Pero también es importante que nosotros conozcamos a qué Mashiach estamos predicando. Y quiero decirles que este Mashiach no es el Cristo del cristianismo o el Jesús del cristianismo. No es el Dios del Islam tampoco. El Mashiach al cual nosotros tenemos que predicar es el Mashiach que nos muestra la Escritura, que nos muestra la Torá, que nos muestra los profetas y de lo cual hace referencia también la Brida Ashá o los libros del Nuevo Pacto. Entonces es importante que nosotros profundicemos en el carácter y la dimensión realmente de todos los rasgos de este Mashiach al cual queremos predicar. Porque si nosotros no conocemos este Mashiach, ¿cómo vamos a hablar de él? ¿A quién vamos a mostrar al mundo? Realmente podemos ser personas que manifiesten esta autoridad de Mashiach correctamente. Así que es importante que nosotros, si estamos hoy caminando en la Torah, hagamos una línea bien clara en que el Mesías que nos habían enseñado es incompatible en muchísimos aspectos con el Mashiach o el Mesías que la Torah y los profetas nos muestran, y que aún los seguidores de Mashiach, los primeros Sheleachim o apóstoles o discípulos, escribieron acerca de él. Porque el pensamiento es totalmente diferente, el perfil es muy diferente. Y también reconociendo esta idea o esta realidad, tenemos que entonces, si vamos a ser sus representantes, levantarnos con una voz inmutable de quién es Él y cómo se tiene que manifestar. Para que nosotros entendamos que este Mashiach, por ejemplo, tenía una unción que permitía caminar a través de la multitud que le trataban de matar y nada podían hacer en contra de él. Que este Mashiach va a venir a gobernar con vara de hierro las naciones de la tierra y que no va a dejar un pequeño espacio para aquellos que quieran vivir en una supuesta gracia, haciendo lo que se les plazca, cuando Él va a determinar que todo, desde la misma Jerusalén hacia la nación de la tierra, tiene que estar alineado conforme a su Torah. Por eso en los últimos capítulos del libro de Revelaciones, Apocalipsis capítulo 22 por ejemplo, nos habla acerca de que el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Es decir, que aquí no van a haber espacios para zonas grises. O eres frío o eres caliente. O estás con él o no estás con él.
Aquí la palabra que se usa para injusto es la palabra griega adekeo, que habla de herir, dañar, perjudicar y ser constantemente delictivo. Esta es una buena descripción del injusto, donde nos habla de un panorama que se llena de actividades hoy en día sobre la tierra, de personas que constantemente operan de esta manera. Y luego vemos la palabra inmundo, que aquí se utiliza la palabra rorparos, que quiere decir estar siempre moralmente impuro y sucio o manchado. Y esta impureza moral o sucia nos descalifica totalmente delante del Eterno. Y también la palabra justo que utiliza acá es dikashnoai y quiere decir virtuoso, que mantiene la Torá. Es interesante que el griego defina eso. Mantiene la Torá conforme a la voluntad de Elohim y que abarca los parámetros escriturales. Y la palabra santo que se utiliza acá es hagedazó, que significa separarse de la profanación. A ver, ¿qué es lo que profana el templo? ¿Qué es lo que profana lo sagrado? Nosotros normalmente tenemos la teología de que somos el templo del Ruach. Bueno, pero ¿qué entonces hacemos para mantenerlo totalmente limpio y no profanado? Lamentablemente, las conductas, las conversaciones, la mentalidad y la alimentación, las cosas que tocamos en inmundicia, profanan este templo. Y cuando aquí dice también todavía, o sea, que el que haga estas cosas se manténgase todavía así, significa la cristalización y el desarrollo de ese perfil hasta que refleje lo que es el que sigue al Elohim de la Escritura o al que sigue al Elohim de este mundo. Hoy en día vemos que los que niegan a Mashiach cada vez más reflejan su tendencia a las tinieblas, su carácter demoníaco, porque es a ellos a quienes sirven. Por otro lado, los que aceptan seguir a Mashiach buscan reflejarlo, buscan crecer, conocerle, buscarle honestamente y de corazón para ser como Él es. Entonces aquí Apocalipsis está reafirmando específicamente lo que ya vemos en Mashiach, hablando en Mateo capítulo 24, que esta justicia cada vez va a desaparecer de la tierra, de manera que la única fuente para que esta justicia se manifieste es que salga del mismo trono de Elohim, a través de personas que tienen una relación y una habilidad para poner su mano sobre cada situación asignada de parte del Eterno. Amados, los días son presentes cuando la única justicia disponible es la que la Keilah puede manifestar a través de la oración, a través de las operaciones proféticas, y una Keilah que no pueda mover la mano de Elohim en justicia es simplemente una Keilah inútil, incapaz de soportar de predicar el verdadero evangelio del reino, porque el evangelio del reino, que es lo que se anunció desde Yohanan ben Zaharaya, lo que anunció Mashiach cuando empezó a predicar acerca de este reino, estamos hablando de un reino que trae la manifestación de la misericordia, pero también de la justicia. Y si nosotros no estamos dispuestos a ver la mano justiciera del Eterno, realmente no somos entonces una congregación de verdaderos seguidores de Él. Hay temas que trascienden la escatología, sin importar la influencia que lamentablemente ha contaminado el pensamiento con la teología y la escatología a través de muchos años, en aquellos que piensan de que el rapto sí, el que el rapto no, que no nos vamos a meter en ese tema ahorita. Pero realmente es importante entender que si nosotros creemos en un Mashiach gobernante, nosotros entonces tenemos que trabajar en la operación de la manifestación tanto de la salvación como de la justicia del reino. Los Kohanim, si nosotros decimos que somos ese reino de Kohanim, bueno, los Kohanim, los sacerdotes, ministran la salvación. Pero en el ámbito de la realeza, porque decimos que somos reyes y sacerdotes,
se ministra la justicia. Y es importante entender que esto tiene un precio que pagarse para poder ser testigo de esa justicia en medio de los tiempos de tribulación o persecución. Y nosotros, como una congregación o una Keilah, o un cuerpo de seguidores de Mashiach de los últimos tiempos, debemos de levantarnos para ser testigos de cómo Él, en medio de una cultura cada vez más degenerada, más perversa, donde la justicia de este mundo no está disponible, sino que se tiene que manifestar a través de aquellos que tienen una relación con Elohim, y por la búsqueda de la manifestación del Ruach HaKodesh. Entonces cada creyente, cada seguidor prudente debería estar haciendo todo lo posible para prepararse para el tiempo que ya está delante de nuestros ojos. Aprendiendo primeramente acerca de la justicia, de cómo llevar esta justicia a una manifestación en cualquier situación que se dé. Porque si somos, por ejemplo, o vemos una generación de personas o líderes que se niegan a formar a sus hijos e hijas en cómo parir la justicia de Elohim en las naciones, entonces estamos trayendo a luz una generación ofrecida totalmente a la destrucción, que se le está negando a prepararse para lo que ellos necesitan para que terminen su carrera, porque el Mashiach del Apocalipsis juzga y hace guerra sobre la tierra. Y a menos que nosotros nos asociamos con Él a la hora de juzgar y hacer guerra, entonces somos parte del bando contrario, somos sus enemigos. Y Él estaría entonces destruyéndonos a nosotros. Porque nosotros estaríamos entonces con nuestra neutralidad permitiendo al enemigo continuar destruyendo a través de los vasos de iniquidad, los vasos impíos, así como lo hacía Herodes, a una generación de inocentes. Y nosotros tenemos que levantarnos para cortar estas operaciones de injusticia. Yahshua Mashiach compró y pagó por la justicia. Él hizo la justicia asequible, y el no ejercerla con todo nuestro corazón y toda nuestra mente es una inmadurez espiritual. Y nosotros, cuando comprendemos ese pacto de justicia, ese pacto de misericordia, nos damos cuenta de la necesidad de manifestar al verdadero Elohim en medio de esta tierra. Y que tenemos que trabajar en esta dimensión de autoridad, porque esto significa que estamos preparando el camino para el regreso de Mashiach. Él no va a venir por una Keilah incompetente, una Keilah neutral, una Keilah que lo único que está esperando es irse para el cielo, cuando Él está esperando un cuerpo de creyentes y seguidores entendidos y preparados en las operaciones de su código real, que es la Torah, y cómo se debe aplicar la justicia en medio de este tiempo. Entonces se ha perdido la clave para la gran cosecha si nosotros no entendemos esto. Inclusive, ¿cómo vamos a nosotros abrir los ojos de la casa de Judá o ser instrumentos que el Ruach use para que abramos los ojos a millones de aún judíos que no reconocen al Mashiach en el cual no creemos, si nosotros no estamos manifestando la justicia real de este Mashiach, en vez de predicar solamente compasión sacerdotal del Salvador? Es que la unción real es lo que va a revelar que Yahshua HaMashiach es el que ellos están esperando, es el que ellos han estado buscando. Y cuando los judíos vean a este Yahshua de justicia, entonces ellos se van a catapultar en esta dimensión de reino. Porque es lo que ellos han estado buscando por miles de años. Y si nosotros no enseñamos al verdadero Mashiach, millones, no solamente de judíos, sino de almas al mundo entero, van a caer en el engaño
del anti-Mashiach. Entonces, mis amados, es hora que preparemos una generación para la cosecha final. Esto es algo que el Eterno ha estado hablando bastante en este tiempo. Algunas cosas las hemos compartido por acá. Pero todo lo que ocurra en este tiempo, todos los recursos que Él ponga en nuestra mano, todas las oportunidades que tenemos, es para prepararnos y levantar esa cosecha final y presentar a esta cosecha del final de los tiempos la dimensión dual de Yahshua HaMashiach como Salvador, pero también como juez. Este juez que tiene que ser visto practicando justicia. Y hasta que no formemos una generación representativa de este Mashiach, no hemos cumplido nuestra misión en esta tierra. Él nos hizo reyes y a través de la tradición religiosa de la cual muchos de los que estamos acá y nos escuchan provenimos, perdimos la autoridad de la corona de este reino. Mis amados, el poder de los méritos de la cruz de Mashiach apoya la promesa del final de los tiempos que permite a una Keilah tener acceso a la justicia por medio de este pacto. Si nosotros vemos el modelo de la cruz, podemos darnos cuenta que hay una mitad derecha y una mitad izquierda. Cada una sostiene un brazo de Mashiach. Y ambas significan tanto la Kohanuth del sacerdocio, el ministerio real, el ministerio de autoridad también mesiánico. Y Él compró y pagó por la justicia. Y esto lo podemos evidenciar en Colosenses capítulo 1, 19 al 23, que dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en el madero. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, la preparación para ser un representante de la justicia de Elohim va a exigir que aceptemos plenamente la dimensión doble del sacrificio de Mashiach. Por nosotros, Él hizo esta operación. Y es importante que entendamos estas dimensiones y que en nuestra conciencia nosotros aprendamos a pararnos delante de Él. Porque dice que somos intachables e irreprochables. Y esto tiene que ser más que un conocimiento principal. Tiene que ser una realidad de nuestro corazón. Cuando nosotros vemos el lado izquierdo del madero, empezamos a comprender la realidad del corazón, donde como Keilah podamos entrar en la victoria judicial de la resurrección. Y cuando vemos esta parte derecha del madero, así como está escrito en Colosenses 2, del 8 al 10, que leo para ustedes: que nadie os engañe por medio de filosofía huecas, sutilezas, según tradiciones de hombres, que conforme a los rudimentos del mundo y no según Mashiach, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, la filosofía, la tradición y los principios del mundo se han unido para robar a los creyentes la revelación de la justicia. Y solo la revelación de la palabra de Elohim nos fortalece y nos permite acceder a la justicia divina. Y aquí en el verso 9 nos habla de la aceptación de prácticamente lo que siempre se ha enseñado en los institutos teológicos: las tradiciones de los hombres, los rudimentos del mundo, pero no al Mashiach. Y los verdaderos creyentes tienen que salirse de ese diseño
para estar de acuerdo con Yahshua HaMashiach, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y aquí nos dice claramente que nosotros tenemos que reconocer esta deidad, que él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Y nosotros, como su cuerpo, somos representantes de la acción de lo que él necesita hacer para demostrar esta plenitud. Estaba viendo cómo el presidente de El Salvador, Bukele, amado por muchísimos salvadoreños y personas en el mundo entero, odiados por algunos pocos, mostraba cómo hace unos años atrás hicieron un acuerdo con pandillas, los políticos, y llegaron los sacerdotes, los curas de la iglesia católica, a echarles agua bendita, a orar por ellos, a abrazarlos, a besarlos, a bendecirlos, a decir que nadie los comprendía, que pobrecitos, que todo mundo tenía que encontrar bondad en medio de esos corazones y que la gente tenía que amarlos. Hicieron un pacto. Unos meses después, esos personajes habían acribillado, matado a miles de salvadoreños, entrenados por los políticos en los campos de tiro de la policía, con armas del gobierno. Y por eso se levanta ahora este hombre, ejecuta justicia, mete a la cárcel a estas personas que son, yo diría, animales, más bien, que han matado y masacrado a miles de personas. Hoy el país cambió, hoy el país tiene seguridad, el país más seguro del mundo, era el país más peligroso del mundo que no estaba bajo guerra, y hoy el país más seguro del mundo. Y esos que hablaban de amor ahora criticando esta mano fuerte. Ese es un ejemplo, mis amados, de la estupidez religiosa que ha envuelto el sistema del cual el Eterno nos ha dicho: salgan de Babilonia. Ese es un ejemplo de la estupidez humana que no entiende la manifestación de la justicia del Eterno. Y nosotros tenemos que despertar a esta realidad. Y tenemos que entender en la verdadera autoridad que el Eterno nos ha entregado. Dice Efesios capítulo 3, 10 al 12, para que la multiforme sabiduría de Elohim sea dada a conocer por medio de la Keilah los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Yahshua Mashiach, nuestro Adón, en quien tenemos seguridad y acceso en confianza por medio de la fe en él. Entonces la pregunta es, si tú has visto por años cómo los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas que se mueven en los lugares celestiales han matado millones de vidas, han destruido naciones, las han sumido en la pobreza, nosotros tenemos que actuar entonces solamente en el amor y la misericordia, cuando tenemos que pedir juicio contra todos estos sistemas de maldad y todos los agentes de las tinieblas que se mueven para ser los instrumentos ejecutores de esos demonios. Entonces, hemos perdido el enfoque porque no conocemos la multiforme sabiduría de Elohim. Entonces, hemos perdido el derecho de proclamar a las regiones celestiales esta autoridad, porque solamente nos han enseñado el brazo del amor, del perdón, que se ha llevado al extremo de la inoperancia, en la alcahuetería espiritual, y no hemos entendido la verdadera justicia del reino. La consecuencia de esto es que nosotros tenemos que aprender a estar en un conflicto judicial para sentenciar. Y no hay mejor manera para este conflicto entre el bien y el mal que se desate la justicia divina, manifestada a través de la Keilah. Entonces ha llegado el momento, mis amados, en que nosotros entendamos y nos demos cuenta que Elohim tiene un propósito para nosotros en estos tiempos finales.
y que ese propósito exige que nos convirtamos en agentes de la justicia, representando, autorizando y ungiendo para que esta justicia sea llevada a todo lugar donde nosotros vayamos. La gran comisión nos tiene que facultar a nosotros, como se le dijo a Yehoshua, que cada lugar que sus pies pisaran, Elohim se lo daría. Y el libro de Efesios también nos da una idea sobre esta Keilah de esta temporada, en donde cada lugar que nuestros pies pisen es una oportunidad para manifestar la justicia de Elohim. Y es el momento de formar una generación en esa realidad y propósito fundamental. Se tiene que levantar una Keilah sin mancha, sin aspereza, sin imperfección. Una Keilah victoriosa que represente plenamente a Yahshua HaMashiach, administrando tanto la vida como la muerte, de acuerdo con lo que la cultura requiera. En Joel 2:23 dice que Yahweh nos ha dado la primera lluvia a su tiempo. Esta palabra en hebreo significa de acuerdo con lo que la tierra requiera. Es decir, la primera lluvia es operar de acuerdo con lo que la tierra requiera. Y los enemigos de la operación del madero hoy están tan endemoniados y son tan indignos y han pisoteado tanto las naciones de la tierra y han contaminado tanto las generaciones que son indignos de la plenitud de la justicia de Elohim. Hoy tenemos que estar declarando y pronunciando que es un honor para nosotros como creyentes, como seguidores. Y por eso tenemos que operar en esta gloria de su reino. Hay una misión asignada para nosotros como sus kedoshim, a ser puros, nobles, justos, pero también completamente sometidos y operar bajo la autoridad de Elohim, porque a los que Él conoce, en ellos Él confía. Mis amados, que seamos siervos confiables para hacer su voluntad, que seamos hallados como siervos dignos de hacer lo que tenemos que hacer, y dejemos todas las estructuras mentales que la teología ha metido en nuestra cabeza y operemos como verdaderos agentes de su reino en esta temporada y hagamos su perfecta voluntad. Que el Eterno nos ayude a tener un despertar glorioso, porque el tiempo es ya y ya no podemos estarlo perdiendo. Shalom, shalom familia, que el Eterno los bendiga.